Esta mañana con mi hija Martita queremos entonar ese hermoso canto, Qué bella historia. Qué bella historia de su excelsa gloria, bajo el Salvador, Jesús mi Redentor, nació en pesebre, despreciado y pobre, varón de lágrimas y de dolor. Oh, cuánto le amo y fiel le adoro. Él es mi vida, mi Redentor. El Rey de gloria vino a salvarme y a revelarme al Dios de amor. Qué gran misterio, tan incomprensible. El Verbo se encarnó y al mundo descendió. El plan oculto revelóse al hombre y por su tierno amor me levantó. Oh, cuánto le amo y fiel le adoro. Él es mi vida, mi Redentor. El Rey de gloria vino a salvarme y a revelarme al Dios de amor. Amén. No puedo entender cómo un Dios de poder a sí mismo se dio y por mí se humilló bajo su voluntad. Digno de su amor y murió por un vil pecado. Cuando pienso en Jesús y su amor en la cruz, yo sé que sin él perdido estaría yo, mas su voluntad Fue sufrir y pagar por salvar a un pecador como yo. por salvar a un pecador como yo, Señor, por un pecador como yo. Su trono abandonó Y su reino dejó por salvar a un pecador como yo. Mi mente finita no puede entender que fui su razón para resucitar. tan indigno yo soy, mas él quiso morir Por salvar a un pecador como yo.
por salvar a un pecador como yo, Señor, por un pecador como yo. Su trono abandonó Y su reino dejó por salvar a un pecador como yo. Cambiaste mi vida y me diste a mí una razón para cantar. Es difícil creer que lo hiciste por mí. Aleluya, Jesús, mi Señor, mi Rey, por salvar a un pecador como yo, Señor, por un pecador como yo. su trono abandonó Y su reino dejó por salvar a un pecador como yo. Su trono abandonó y su reino dejó por salvar a un pecador como yo. Un pecador como yo. Gloria a Amén. Gloria a Dios. ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde se ha ido? ¿A dónde la esperanza se perdió? ¿Crees en lo que Él te ha prometido? ¿O crees en lo que dice tu emoción? Tus sueños, tus anhelos y tus expectativas, ninguna se ha cumplido y te han llenado de heridas. Te pregunto yo, si tus planes son más grandes que los suyos, si tu frustración es causa del orgullo y no puedes aceptar su voluntad. Te preguntaré si tu fe está basada en tu intelecto, si tu fuerza está puesta en tus talentos y no aceptas que perfecto es su plan. ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde se ha ido? ¿A dónde la esperanza se perdió? ¿Crees en lo que te ha prometido? ¿O crees en lo que dice tu emoción? Tus sueños, tus anhelos y tus expectativas, ninguna se han cumplido y te han llenado de heridas. Te pregunto yo, si tus planes son más grandes que los suyos, si tu frustración es causa del orgullo y no puedes aceptar su voluntad. Te preguntaré si tu fe está basada en tu intelecto, si tu fuerza está puesta en tus talentos y no aceptas que perfecto es su plan. La crisis, la adversidad expone tu corazón, debes de creer, tú vas a vencer. La duda y el miedo son realidad, pero hoy tu confianza está en su verdad. Jesús es mi fe y yo creo en Él. Hoy veré su gloria. Te pregunto yo, si tus planes son más grandes que los suyos, si tu frustración es causa del orgullo y no puedes aceptar su voluntad. Te preguntaré si tu fe está basada en tu intelecto, si tu fuerza está puesta en tus talentos y no aceptas que perfecto es su plan.
produce transformación. La adversidad expone tu corazón. Debes de creer, tú vas a vencer. La duda y el miedo son realidad, pero hoy tu confianza está en su verdad. Jesús es mi fe y yo creo en él. Hoy veré su gloria. A tierra y dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? 6, no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. 8, entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron las nuevas a todas estas cosas a los 11 y todos los demás 10, y era María Magdalena, pueden tomar su lugar, hermanos, en esta mañana. Ya hemos orado por la bendición del Señor sobre este mensaje, y en nuestro texto, hermanos, la palabra del Señor nos dice en el versículo 5, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Quiero explicarles un poquito acerca de este acontecimiento. El ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo comenzó, hermanos, desde el ministerio, desde el bautismo con Juan el Bautista. Este ministerio aquí en la tierra duró más o menos unos 3 años y medio, donde Él se manifestó en el pueblo, hermanos, haciendo milagros, donde Él se manifestó sanando enfermos, donde Él se manifestó predicando la palabra de Dios. Y fue conocido en la región de Galilea, en Jerusalén, en Judea y en todas esas partes donde Él estuvo predicando. Cuando Él, hermanos, creció y cuando Él estuvo bajo el liderazgo de su padre y de su madre, Él estuvo en la región de Galilea. Por eso es que la palabra de Dios dice que debería de llamarse Nazareo o Galileo. Básicamente Nazaret está en la región de Galilea. Cuando Él empieza su ministerio, hermanos, por lo que podemos leer en la palabra de Dios, un buen grupo de discípulos, por ejemplo Pedro y Jacobo y Juan, todos esos que eran pescadores y pescaban más o menos ahí en la región del mar de Galilea, ellos fueron salvos y comenzaron a seguir a nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando es tiempo ya de empezar, hermanos, el ministerio público de nuestro Señor Jesucristo, Él decide venir de Galilea a Jerusalén, que es más o menos una distancia, hermanos, dice que entre 64, 68 millas de distancia. Eso quiere decir que se movió de un lugar a otro. Usted póngase a pensar, 68 millas de distancia vendría siendo 1 hora de camino en auto. Usted piense a dónde usted puede llegar en 1 hora de camino en auto, casi anda llegando a San Antonio, a la mitad de aquí a San Antonio. Eso es una grande distancia entre Galilea y Jerusalén. El lugar donde se encuentra en este momento sepultado nuestro Señor Jesucristo es en Jerusalén, una gran distancia de Galilea. Pero dice la palabra de Dios que desde Galilea podemos leer que unas mujeres le habían seguido desde su ministerio. Mire lo que nos dice el versículo 49. Por favor, versículo 49 del capítulo 23. Dice, pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido, ¿desde dónde, hermanos? Desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Notemos lo que nos dice el versículo 22 también de ese mismo capítulo. Dice lo siguiente, y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación. ¿Por quién, hermanos? Por Él. Leamos también el versículo 55. La palabra de Dios nos dice así, y las mujeres que habían venido con Él, ¿desde dónde, hermanos? Habían venido con Él. Cuando Él comenzó su ministerio, un grupo de hermanas, hermanos, que le habían seguido allá en Galilea, decidieron dejar, hermanos, su región y moverse juntamente con Él a Jerusalén para apoyarlo, para estar con Él en el ministerio, para apoyar a los discípulos. Sí, tenía 12 discípulos, los cuales, hermanos, ellos no cocinaban, ellos no lavaban, ellos no planchaban, pero había un grupo de hermanas que se habían consagrado para seguir a Jesús y estar con Él y ayudarle en todo lo que ellos necesitaran para que se dedicaran 100% a la predicación de la palabra, y las hermanas estaban allí apoyándolo, haciendo todo lo que tenían que hacer en la obra de Dios. Nada más recordándoles, hermanos, que Dios en su obra está listo y dispuesto para usar a cualquier persona en este mundo. Jóvenes, adultos, hombres y mujeres, Él quiere usar a todo el mundo. Ahora, si notamos esto,
La palabra del Señor nos dice en el versículo 1 del capítulo 23, lo siguiente, dice versículo 1, dice, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres, ¿con quién, hermanos? Con ellas. Y ella se está refiriendo a lo que nos dice el versículo 10. Versículo 10 dice lo siguiente, eran María Magdalena y Juana, María la madre de Jacobo. Eso quiere decir que estas tres hermanas, juntamente con otras mujeres que habían seguido a Cristo desde Galilea, llegaron el primer día de la semana buscando el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Para ungirle, dice la palabra de Dios, nos dice el versículo una vez más, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres. ¿Con quién, hermanos? Con ellas. Ahora bien, la pregunta es la siguiente, ¿por qué habían llegado al sepulcro? ¿Por qué habían llegado al sepulcro? Usted puede contestar, a ver, dígame usted, ¿por qué cree que estas mujeres habían llegado al sepulcro? ¿Alguien puede pensarlo? Para ungirle, ¿verdad? Porque ahí no nos está, hermano, ahí nos está diciendo la Biblia que traían especias aromáticas. Eso quiere decir que ellas habían llegado ¿para qué? Para ungir su cuerpo. Ahora, el ungir el cuerpo, hermanos, de un muerto era una tradición oriental, era una tradición de los judíos, hermanos, y era una tradición de esa región, de que cuando la persona moría, lo ungían con especias aromáticas y lo envolvían en lienzos, hermanos, y durante el tiempo que lo velaban, para que si el cuerpo, hermanos, se descomponía por causa del tiempo, por causa del calor, no se sentía el mal olor. Pero aquí está algo interesante, hermanos, que cuando usted y yo lo leemos, tenemos que notar cada una de las palabras, la forma en que está escrita la palabra de Dios y qué es lo que el Señor nos está hablando a nosotros a través de historias como estas. Notamos que estas mujeres, hermanos, habían seguido a Cristo por lo menos ya por 3 años, habían dejado su ciudad y se habían movido a otro lugar y estaban sirviendo al Señor, pero notamos que estas mujeres, óigame bien, estas mujeres, el primer día de la semana, llegaron buscando el cuerpo de Cristo. ¿Qué hay de malo con eso? ¿Qué hay de malo con llegar a tratar de ungir el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo el domingo por la mañana? Notamos, hermanos, que estas mujeres tuvieron buenas intenciones, tuvieron un buen deseo, pero sus buenas intenciones no fueron suficientes para agradarle a Dios. Querían hacer una buena obra, pero la buena obra que ellas querían hacer no estaba en el plan de Dios. Porque recordemos que nuestro Señor Jesucristo ya les habían dicho anteriormente que Él iba a morir en la cruz, iba a ser sepultado, pero que iba a ¿qué, hermanos? A resucitar. Entonces, ¿por qué y con qué propósito viene usted a buscar a Cristo en la tumba cuando usted ya se le dijo que Cristo no estaría en la tumba? Es que muchas veces nosotros como cristianos, hermanos, Dios nos dice cosas en su palabra y como no prestamos atención y con nuestras buenas intenciones queremos agradar a Dios, pero en lugar de agradarle le ofendemos. Por eso es que notamos la palabra, dice el versículo 2, y hallaron removida la piedra del sepulcro. Claro que estaba removida, ¿por qué? Porque Él ya había resucitado. Y entrando no hallaron el cuerpo del Señor. Aconteció que estando ellas perplejas por eso, he aquí que se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que qué, hermanos? Al que vive. Ahora yo quisiera que usted y yo notamos esa pregunta. Esa pregunta que acabamos de notar que los ángeles le hacen a estas mujeres, por lo menos a María Magdalena, a Juana y a María la madre de Jacobo y las otras mujeres que les acompañaban, es una pregunta bien importante. Dice: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No le están preguntando ¿para qué? ¿Para qué? Porque si les hubiera preguntado para qué, ellas hubieran dicho: bueno, porque para ungirle, para a darle una santa sepultura como todo mundo se lo merece. Recordemos que Él fue crucificado, hermanos, y ya no les quedó tiempo para ungir el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Él murió, hermanos, antes del día de reposo. En el día de reposo ellos ya no podían hacer absolutamente nada.
Entonces ya no tuvieron el tiempo para ungir el cuerpo del Señor Jesucristo. José de Arimatea y Nicodemo lo llevaron a la tumba, hermanos, y las mujeres vieron, pero ya no les alcanzó para ungirlo y dijeron, bueno, no podemos trabajar el sábado porque la ley así lo manda, pero el domingo en la mañana, a la primera hora, la Biblia nos dice que cuando era muy oscuro, en otra porción de la palabra, aún era oscuro, ellas llegaron buscando el cuerpo de Cristo para ungirle. Pero la pregunta que los ángeles les hicieron fue, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y aquí los mismos ángeles hacen que estas mujeres recapaciten, reflexionen y recuerden lo que él ya les había hablado. Versículo 9 dice, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Noten esa próxima palabra, por favor. Acordaos. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba, ¿dónde, hermanos? En Galilea. Más o menos hace 3 años atrás, estando en Galilea aún, Él les hablaba y les decía lo que iba a pasar. He aquí subimos a Jerusalén. Mire, notemos, hermanos, lo que la palabra del Señor nos dice. Ahí en el versículo 6 y 8 dice la palabra de Dios, no está aquí, sino que aquí, hermanos, resucitado. Capítulo 16, versículo 21. Vamos a esta porción de la palabra de Dios para que usted no vaya a decir, pastor, me está mintiendo, no es cierto, mire lo que la Biblia dice, nada más recordándoles. Los ángeles, hermanos, están diciendo, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y yo creo, hermanos, que ellos estaban buscando entre los muertos al que vive porque se habían olvidado, oigan bien, se habían olvidado de su palabra. Estaban buscando entre los muertos al que vive porque se habían olvidado de su palabra. Él ya les había dicho, capítulo 16, versículo 21 de Mateo, nos dice lo siguiente. Oigan esto. Capítulo 16, versículo 21. ¿Lo tienen? Desde entonces comenzó Jesús, ¿a qué, hermanos? A declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto. Y note lo que dijo, y resucitar, ¿cuándo, hermanos? Al tercer día. Ahora los ángeles le están preguntando, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Acordaos, ustedes están buscando a Cristo vivo entre los muertos porque se han olvidado de qué, hermanos, de su palabra. Capítulo 17, versículo 22 y 23, leemos capítulo 17, dice, estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Una vez más leemos en el capítulo 20, versículo 18 al 19, por favor, de este mismo libro, capítulo 20, versículo 18 al 19. He aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y lo condenarán a muerte. Y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan y le azoten y le crucifiquen. Mas el tercer día, ¿qué pasará, hermanos? Resucitará. Hermanos, notamos entonces la escena completa. Vemos el estudio panorámico de la palabra de Dios. Hace más de 3 años el Señor Jesucristo venía diciendo, hey, yo voy a subir a Jerusalén, voy a ser crucificado, voy a estar en la tumba, pero el tercer día voy a resucitar. Y si ellas se hubiesen acordado de la palabra que Él les había dicho el domingo por la mañana, en lugar de llegar con especias aromáticas buscando a Cristo muerto, hubiesen llegado el domingo por la mañana con una alegría en su corazón, alabando y glorificando, buscando a Cristo vivo. Y los ángeles dicen, hey, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Mucha gente, hermanos, hoy en día sigue buscando a Cristo entre los muertos cuando Cristo no está muerto, Él está vivo el día de hoy. ¿Y por qué la gente busca a Cristo vivo? Porque la gente se ha olvidado de la palabra de Dios. Hermano, escúcheme, nunca se olvide de lo que Dios dice en su palabra y nunca dude de ello. Pueden pasar 10 años, 20 años, 100 años, 1000 años. Lo que Dios promete lo cumple.
Oh, qué buena intención tenían esas hermanas, buenas hermanas, muy piadosas, muy entregadas a Dios. Dejaron todo en Galilea, siguieron a Cristo por 3 años, sufrieron, hermanos, tristeza, dolor, desesperación, y ahora con una buena intención traen sus especias aromáticas para ungir al Cristo muerto. Y los ángeles le dicen, hey, what happened? ¿Por qué? Regresemos una vez más a la porción, capítulo 24, versículo 6. No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día, hermanos. Dice versículo 8, entonces ellas, ¿qué pasó, hermanos? ¿Se acordaron de qué? ¡Oh, sí es cierto! ¿Y cómo? Oye, Juana, ¿cómo se te olvidó a ti? Pues Tencha, ¿cómo a ti también se te olvidó? Oye, viejo, ¿cómo olvidaste esto? ¿Cómo estamos haciendo esto? Si ya Dios nos había dicho en su palabra, pues yo no sé por qué tú no me recordaste. Usted sabe, hermano, que muchas veces hacemos tantas cosas en nuestra vida como seres humanos, simple y sencillamente porque se nos olvida lo que Dios nos dice. Dice, entonces, hasta que los ángeles vinieron y les hicieron esa pregunta. Oiga, escúcheme, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscáis en el desierto? ¿Por qué buscáis aquí en el desierto? Estás buscando una papaya, una manzana, un melón, una sandía. Estás crazy. O sea, no hace sentido. Pero es que tengo buenas intenciones, que quiero agradar a Dios. Aquí traigo mis ofrendas. Aquí. Sí, pero tus buenas intenciones no son suficientes para agradar a Dios. Si quieres agradar a Dios, obedece su palabra, confía en su palabra y eso es lo que le agrada a Dios. Hermano, usted sabe que mucha gente quiere agradar a Dios y hacen tantas cosas en el nombre de Dios. Pero Dios dice, yo nunca les mandé que lo hicieran. Es más, yo les dije otra cosa y están haciendo todo lo contrario a lo que yo les mandé. Y los ángeles con justa razón le hacen esta pregunta, ¿por qué buscáis entre los muertos al que qué, hermanos? ¿Por qué es que estaban buscando entre los muertos al que vive? Porque se habían olvidado de su palabra. ¿Cuántas veces usted se ha olvidado de lo que Dios dice? Y aparentemente hace cosas que quieren agradar a Dios, pero Dios dice, no, eso no me agrada. Otra razón por la cual, hermanos, ellos estaban buscando entre los muertos al que viven, no más porque se habían olvidado de su palabra, pero se habían olvidado de su poder. Mira lo que nos dice Juan 10:18. Se habían olvidado de su poder. Juan 10:18. Quisiera que usted recuerde, durante esos 3 años y medio o 3 años anteriormente, todos los milagros que nuestro Señor Jesucristo había hecho en Jerusalén. Quisiera que usted se recuerde, hermanos, todo lo que Él había hecho. Desde comenzando con su primer milagro, convirtiendo el agua en vino. Convirtiendo los 5 panes y los 2 peces en una gran cantidad para alimentar por lo menos 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Parándose en medio del mar, reprendiendo las olas y el viento, y diciendo, calla y enmudece, y aún las olas y el viento le obedecen, y ellos mismos, los discípulos, dicen, ¿qué hombre es este que aún las olas y el mar le obedecen? Parándose desde afuera, hermanos, de una tumba donde había un hombre que ya tenía 4 días allí sepultado, y ya sus hermanas mismas dijeron, hey, ya huele mal. Este ya apesta, no está medio muerto, no acaba de morir, ya está bien muerto. Y parándose él desde afuera nada más dijo, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Y luego le dijo, Lázaro, sal, ven fuera. Y salió Lázaro, hermanos, el gran poder de nuestro Señor Jesucristo. Y él mismo le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué dice, hermanos? Vivirá.
Pero ahora aquí están, el primer día de la semana, el día que debería ser júbilo, alegría. Ellos deberían de estar esperando, oh, ya se va a llegar el momento, ya se va a terminar el sábado, ya se va a terminar. Vamos, discípulos, hermanos, vamos allá donde le sepultaron, vamos a ver su gloria cuando Él resucite. Queremos estar allí para ver qué tiene que decirnos. Pero todos estaban tristes, todos estaban llorando. Así como muchos cristianos vienen a la iglesia desanimados, cargados. Ay, pastor, es que usted no sabe cómo me va a mí. Estoy bien desanimado. Me salió una espinilla aquí en la frente y no sé cómo quitármela. Y luego un juanete que no me deja en paz. Y yo no sé cuál sea su problema, hermano, hermana, amigo, y quizás su problema es grande, pero no hay problema tan grande que Dios no pueda cambiar. No se olvide del poder de Dios. Si Él pudo levantar a Lázaro entre los muertos, Él puede levantar a cualquier persona en este mundo. Se olvidaron de su poder. Y les mencionaba el texto Juan 10:18, dice la palabra del Señor ahí. Nadie me quita la vida. Dice, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Y note lo que Él dijo, tengo que, hermanos, poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de quién, hermanos? De mi Padre. ¿Sabe por qué estaban buscando entre los muertos al que vive? Porque se habían olvidado de su palabra y se habían olvidado de su poder. Se habían olvidado de su palabra y se habían olvidado de su poder. Hermano, quiero recordarle, quiero que usted sepa, si usted nunca ha escuchado palabra de Dios, quiero recordarle y quiero decirle que el nombre de nuestro Dios es el Todopoderoso. El nombre de nuestro Dios es el Omnipotente, el que todo lo puede. Y si usted se acerca a Cristo en este día, y si usted viene a la tumba, venga a la tumba, pero no tratando o no intentando encontrar el cuerpo de Cristo muerto, sino que acérquese a la tumba por fe, sabiendo que Cristo está vivo. Dice la palabra del Señor, tengo poder para ponerla y para volverla a tomar. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Al igual que aquellas mujeres, hermanos, hoy en día la mayoría de los cristianos y personas en este mundo incrédulos buscan a Cristo entre los muertos. Hoy en día la gente está buscando a Cristo entre la religión muerta. Quieren encontrar a Cristo y van a una iglesia, van a una religión, se unen a una religión y la religión les dice, bueno, para que seas salvo necesitas hacer buenas obras, necesitas comenzar a diezmar, necesitas bautizarte, necesitas tantas obras buenas que les ponen para hacer, y la religión que está muerta ni a sí mismo puede salvarse, y la gente está buscando a Cristo vivo en la religión muerta. Cristo vivo no se encuentra en la religión. La gente busca a Cristo vivo entre las obras muertas que ellos hacen, y lo peor de todo es que la gente busca a Cristo vivo entre la idolatría muerta. La gente está buscando hoy en día al Cristo que vive en los ídolos que están muertos. Mira lo que la Biblia nos dice en Salmos capítulo 115, versículo 4 al 8. Quizá usted en esta mañana está buscando a Cristo vivo entre la religión muerta, entre las obras muertas, entre la idolatría muerta. A propósito de esto, la palabra de Dios nos dice que la idolatría es pecado. ¿Y qué es un ídolo? Un ídolo es cualquier imagen, cualquier persona, cualquier cosa que nos quita la atención de nuestro Dios o que toma el lugar de Dios. Y aquí lo que el salmista en el Antiguo Testamento escribió, inspirado por el Espíritu Santo, dijo lo siguiente acerca de los ídolos a los cuales mucha gente está buscando, entre los cuales mucha gente busca a Dios. Dice lo siguiente, Salmo 115, verso 4, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de ¿quién, hermanos? De hombres. Note eso, todo ídolo, ya sea de oro, de plata, de madera o de papel, todos son obras de manos de ¿qué, hermanos? De hombres. Nuestro Dios no es obra de mano de hombre, nuestro Dios es el que creó al hombre. Nuestro Dios no fue hecho por el hombre, Dios hizo al hombre. Y la palabra de Dios dice que los ídolos de ellos son plata, oro, obras de manos de hombres, tienen boca, mas no, ¿qué, hermanos? Mas no hablan.
Tienen ojos, mas no ven. Pareciera que sí son un Dios, pareciera que son poderosos, pero nada más así los hizo el hombre. Con manos, con boca, orejas tienen, mas no qué, hermanos. Tienen narices, mas qué, hermanos, están chatos, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su qué, hermanos, con su garganta. Y el Dios que tenemos no nada más nos habla. El Dios que tenemos nos toca con sus manos. El Dios que tenemos nos oye atentamente. Cuando estamos angustiados, cuando llegamos a Él clamando por ayuda, Él nos oye. Y no nada más nos oye, va hacia donde estamos nosotros, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Y el Dios que tenemos no nada más va hacia nosotros, sino que la palabra del Señor nos dice que Él nos ve y hasta nos huele. Pero las religiones y la gente hoy en día está buscando a Dios, a Cristo vivo, entre las religiones muertas, entre la idolatría muerta. Dice una vez más, el 7 manos tienen, mas no palpan, tienen pies, mas no andan, no hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que las hacen. Y cualquiera que confía en quién, hermanos, no importa si usted es rico o es pobre, no importa si usted dice, pastor, yo soy bien inteligente y mi virgen o mi santo no es de pueblo, mi virgen y mi santo no es de allá del cantón, es de la capital, y no es de madera y no es de cartón. Mi virgen y mi santo y mi San Pedro, mi San Judas, lo que sea que usted le llame, es de oro y de plata, es más, es de marfil. No importa lo que sea, no importa lo que sea, sigue siendo un ídolo. Sigue siendo un ídolo. Y usted dice, pero pastor, ¿por qué? Es que a mí me lo han enseñado. Le voy a decir por qué. Porque mucha gente, hermano, la religión no se acuerda lo que Dios dice en su palabra. Dios en su palabra en el Antiguo Testamento dijo, no tendrás dioses ajenos delante. No te harás imagen. Dios en su palabra lo dice. Y la gente se ha olvidado de ella. Por eso es que ahora hace sus imágenes. Pero el cristiano tiene que recordar esto y decir, yo sé lo que Dios dice en su palabra. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Acordaos. Se habían olvidado de la palabra de Dios y se habían olvidado del poder de Dios. Y ahora estaban buscando entre la religión, estaban buscando entre las obras y estaban buscando entre la idolatría. Están tratando de hacer buenas obras, algo bonito, muy piadoso. Pero dice Dios, yo no te pedí eso. Y los ángeles dicen, ¿por qué lo están haciendo? Acuérdense, muchachas, acuérdense qué es lo que la Biblia enseña. Entonces ellas se acordaron. Ahora esta pregunta, vamos un poquito más allá, más adentro en esta pregunta. Regresemos a nuestro texto. Esta pregunta nos hace pensar en algo más que nada más que se olvidaron de su palabra y se olvidaron de su poder. Ahora vemos, hermanos, por qué es que no debemos de buscar a Cristo vivo entre los muertos. ¿Por qué es que ellas no tenían que buscar a Cristo vivo entre los muertos? Bien básico, leamos atentamente lo que preguntaron los ángeles. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Notó eso? Dice al que vive. No dice al que vivió. ¿Pudo usted notar eso? La forma gramatical en el presente continuo que la palabra de Dios nos está explicando y nos está dejando saber acerca de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No al que vivió. Gloria a Dios al que vive. Esta frase, hermano, nos recuerda acerca de la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Nos hace recordar que nuestro Señor Jesucristo no fue un hombre nada más aquí en la tierra. Nuestro Señor Jesucristo es Emmanuel aquí en la tierra. Sí, murió como hombre, como ser humano derramó su sangre, pero como Dios, Él vive y vive para siempre.
Mira lo que nos dice ahí Apocalipsis capítulo 4, versículo 10. Nos habla de su deidad, nos habla, hermano, de su poder. Mira lo que dice capítulo 4, versículo 10 de Apocalipsis. En esta mañana, hermanos, estamos delante de Cristo que vive y vive para siempre. Mira lo que nos dice. Los 24 ancianos se postraron delante del que está sentado en el trono y adoran, lean conmigo esa frase, y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Y echan sus coronas delante del trono diciendo, oiga, hermanos, ¿a quién adoran? Al que vive por los que, hermanos, por los siglos. Qué tremenda pregunta teológica, doctrinal, tremenda pregunta retórica le hicieron los ángeles a estas mujeres. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué buscáis entre los muertos? Pero es que queremos ungirlo. Es que murió. Y dice, ¿que no saben ustedes que Él vive? ¿No fue Él el que dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto? ¿No es Él la vida eterna? ¿No es Él el autor y el dador de la vida eterna? Entonces, ¿por qué estás buscando entre los muertos? ¿Por qué estás haciendo a Cristo, a Dios, lo estás comparando con un humano como tú y como yo, como un pecador y es sepultado y su cuerpo va a apestar? Nuestro Dios no es el Dios pecador, nuestro Dios es el Dios santo. No estéis buscando entre los muertos al que vive, no hagas eso. Y las mujeres, dice la palabra de Dios, que se pusieron bien contentas y fueron y dijeron estas cosas a los otros discípulos. Amén. Es que la actitud de un cristiano cambia cuando sabe a quién busca y cuando conoce realmente y entiende quién es Dios. Amados hermanos, si Cristo murió como hombre, es verdad, vivió como hombre, pero resucitó como Dios. ¿Por qué es que debemos de buscar a Cristo y en lugar de buscarlo como que está muerto, buscarlo como el que está vivo? Quiero que no se nos olvide esto, hermanos, que si vamos a buscarlo sabiendo que Él viene otra vez. Él viene otra vez. Recordemos cuando Él vino como un bebito, indefenso. Y se sometió al Padre y fue obediente y fue tentado en todo, pero sin pecado. Y nació con un cuerpo como el suyo y como el mío, pero venció al pecado. Pero la próxima vez no vendrá como un bebito. La próxima vez vendrá como el Rey de Reyes y Señor de Señores. La próxima vez vendrá y vendrá por su iglesia. Y también vendrá con su iglesia para reinar por la eternidad. La palabra de Dios nos dice en Apocalipsis capítulo 1, versículo 8, por favor, léanlo conmigo. Apocalipsis capítulo 1, versículo 8. Dice la palabra del Señor, yo soy el alfa y la omega. Si usted no sabe qué es el alfa es la primera letra en el abecedario griego, que en nuestro idioma sería la A. La omega es la última letra en el abecedario griego, que en nuestro idioma sería la Z, el verbo de Dios. Dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Dice el Señor, Cristo, el que resucitó. Dice el Señor, el que es y que era. ¿Y qué dice, hermanos? ¿Y ya de qué? Y ya de venir el Todopoderoso. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Recuerda, Él viene otra vez. Deja de buscar a Cristo vivo entre la religión muerta. Si vas a buscar a Cristo, búscalo sabiendo que Él pronto volverá. Amigos, si Cristo viniera en este día como Rey y viniera por su iglesia, ¿sería usted a la gloria con Él?
¿Sería usted tomado de entre esta multitud, de esta generación, y por la gracia de Dios, por haber aceptado y haber sido perdonado, sería tomado juntamente con la iglesia para ir a las bodas del Cordero? Dice el que era y el que ha de venir. Aún no ha venido, pero ha de venir. Y no sabemos cuándo va a venir. Puede ser hoy, puede ser mañana, pero Él viene pronto. Y si viene el día de hoy, estaría listo para irse a la gloria con Él. Y recibir los galardones allá en las bodas del Cordero y después venir con Él cuando va a establecer su reino aquí en la tierra por 1000 años. Y después de eso, hacer un cielo nuevo y una tierra nueva. Y nosotros, los creyentes, estaremos con Él por toda la eternidad. Pastor, ¿qué tengo que hacer? Bueno, tiene que acercarse en esta mañana buscando a Cristo. Pero no hay Cristo muerto, hay Cristo vivo. Tiene que venir a Él creyendo en su palabra, confiando en lo que Él ha dicho, creyendo que la sangre de Cristo le puede quitar todo pecado y puede cambiar su vida. Tiene que venir a Él creyendo en su poder, que aunque parece imposible para el hombre, para Dios no le es posible. Pero pastor, yo no sé si Dios me pueda cambiar. Tiene que creer que Dios le puede cambiar. Pero pastor, yo no sé si puedo ser un cristiano genuino. Tiene que creer que puede ser un cristiano genuino, creer en el poder de Dios. Y cuando Él venga, vendrá por usted y vendrá por mí. En este momento hay 2 lugares donde vive. Uno, dice la palabra de Dios que está sentado en su trono, ahí en gloria. El otro lugar donde Él vive es en el corazón de cada creyente. Y en esta mañana yo le he predicado con amor y por amor. Le he predicado del Cristo que vive y vive para siempre. Yo no lo puedo ver sentado en su gloria, pero sí sé que está sentado en mi corazón. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Yo no soy lo que era antes. Soy diferente porque Cristo me cambió. Pero me cambió porque yo decidí abrirle la puerta de mi corazón y pedirle que Él entrara a mi vida. Y yo sé que Él vive. Y porque Él vive, también yo viviré. Les invito a que inclinemos nuestro rostro, cerremos nuestros ojos. Nuestro rostro inclinados, nuestros ojos cerrados.